¿Dónde encontró la prueba? O sea, como la corrección de la prueba. La corrección de la prueba. Ah, es que no existe una corrección física, así como cuando usted entrega la prueba en un papel y yo veo el papel y marco. No, solamente usted me manda el PDF, yo corrijo directamente del PDF en la pantalla, no imprimo su prueba. Aunque tuviera impresora, no tiene sentido. Consulta. Claro, dígame. ¿Cómo sé el puntaje de que obtuvo en cada ejercicio? Ok, cada ejercicio tiene un máximo de 15 puntos. ¿De acuerdo? Así que si en un ejercicio usted tiene 15 puntos, quiere decir que está perfecto. Si tiene 2 puntos, es porque está muy malo, no hizo nada. Y usted, entonces, si usted piensa que, como yo dije al principio, antes de empezar a grabar, si usted piensa que yo le fui injusto con la puntuación o quiere saber cuál fue el razonamiento que yo usé para darle tal puntaje en tal problema, usted me escribe, me manda un correo electrónico y lo hacemos esto por correo. No durante las clases, por favor. ¿Okay? Vale, profe. Gracias. Ok. Buenas tardes, Josefa Mackey. Llegó Josefa. Entonces vamos a empezar la clase. Esta clase está siendo grabada ya. Si alguien quiere respaldarme la grabación, aunque no debería tener problemas, porque la clase anterior ya la grabé y ya la guardé, así que no hay aparentemente problema. En todo caso, mi respaldo de grabación usualmente es, en este curso es Rodrigo. No, profe, yo, Diego. Diego Álvarez. Ya, Diego, Sí, te permito grabar. Tienes ya, poder de grabar. Entonces, es ya, como profe. respaldo, como respaldo. Ok, entonces, vamos a continuar donde terminamos la vez anterior. Me parece que no alcancé a hacer todo lo que tenía que haber hecho la vez anterior con respecto al capítulo 3, pero ya estamos a punto de finalizar el capítulo 3. Y me voy a conformar con enunciar el último teorema sobre logaritmos, ¿ya? Que yo lo demostré. No sé si demostré la última parte. Déjame ubicar primero el enunciado, ¿ya? Page 40. Ok, veamos. En alguna parte está este bendito teorema. El último teorema del capítulo 3. Ese parece que está en la página 38. Yeah. 75. Página 75 del capítulo 3 y página 37 del PDF. Aquí le ponen proposición, pero yo le puse teorema. Y lo que dice el teorema es esto. El logaritmo de x por y. Bueno, aquí x y y están en el dominio del logaritmo, 0 infinito. El a es distinto de 1 y a es mayor que 0. Esa es la base. Esos son los requisitos, ¿no? Entonces, el logaritmo en base a del producto es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. El logaritmo en producto es la suma de los logaritmos. 2. El logaritmo en base a de x a la beta es beta veces el logaritmo en base a de x. El beta es un número real cualquiera. La tercera propiedad era que el logaritmo en base a del cociente era la diferencia. El logaritmo en base a y. Como el y distinto de 0, no hay problema en escribir esto. Y la cuarta, que era la más complicada de demostrar, que yo puedo relacionar el logaritmo en base a con el logaritmo en base b, es decir, cambiando la base. Y se relacionaban de esta manera. El logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo en base b de x, excepto por un factor de corrección constante que aparece en el denominador. Sí, eso creo que es la fórmula correcta. Vamos a revisar mi memoria, ¿ya? Yep, eso es correcto. Entonces, aquí dice cambio de base de un logaritmo. Cambio de base de un logaritmo. Bien, y esto es el último teorema o proposición
de capítulo 3, y yo demostré algunas partes de esto. Pero no quiero detenerme más en ese tema, y vamos a pasar al capítulo 4. Porque ya estamos atrasados con el programa, súper atrasados. Bueno, pero vamos a apurar el tranco. Primero, en el capítulo 4 vamos a empezar con el método de inducción. Método de inducción matemático. Así se llama este método. Entonces, de lo que se trata es problema general. Problema general. Probar. Digamos, partamos CAP una propiedad, CAP una propiedad de los números naturales. CAP una propiedad de los números naturales, es decir, es una función que a un número natural le asocia P de n, que es un cierto enunciado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, P de n, n cuadrado más n es par. Es una propiedad de los números, es un enunciado, digamos. No pongamos propiedad, quizá sea P un enunciado, porque propiedad da la impresión de que siempre es cierto, ¿no? Sea P un enunciado que se aplica a los números naturales, que se aplica a los números naturales. Por ejemplo, el enunciado P de n que dice que n cuadrado más n es par. El problema general es que si me dan un enunciado, entonces probar, de ser cierto, por supuesto, si no es cierto no voy a poder probar que P de n se cumple, o es cierto para todo n. Probar que P de n se cumple para todo n. Este es el problema principal, fundamental. Necesito algún método para hacer esto, porque el problema fundamental aquí es que los números naturales forman un conjunto infinito. Hay una cantidad infinita de números naturales, el 1, 2, 3, y así no para nunca. Entonces, yo no puedo probar que esta propiedad P de n es cierta verificando número por número, porque como hay una cantidad infinita de números, no puedo pasarme un tiempo infinito verificando. Entonces necesitamos algún método, algún método lógico, alguna argucia lógica para demostrar esta propiedad. Cuando sea cierta, por supuesto, podría no ser cierta. Pero en general aquí en esta clase vamos a ver puro enunciado cierto, el problema es probarlos. Entonces, en vez de hacer una teoría general de cómo probarlo, quizás podríamos empezar con el ejemplo ese que vi ahí. Entonces, probar, entonces ejemplo. Hagamos un ejemplo inmediato. Ejemplo. Probar que n cuadrado más n es par para todo número natural. Quiero probar eso. Entonces dice, bueno, solución o demostración. Bueno, primero, ¿será cierto? A lo mejor es falso. Me están tratando de engañar aquí. ¿Será cierto para n igual a 1? Los números naturales empiezan con n igual a 1. ¿Es cierto para n igual a 1? Pregunta. Bueno, ¿qué tengo que hacer? N cuadrado más n, cuando el n es 1, es 1 cuadrado más 1, igual 2, es par. Sí, claro. Es par. Así que, estamos bien. Bueno, ahora podría yo verificar para 2. ¿Ya? Claro, n igual 2, va a quedar, qué sé yo,
2 al cuadrado, bueno, eso es obviamente par porque el 2 es par. Entonces aquí no hay problema. ¿Qué pasa con 3 al cuadrado? ¿Será cierto que 3 al cuadrado más 3 es par? Bueno, aquí tengo 9 más 3 igual 12 también. Pero como yo les decía, no puedo yo hacer esto porque se me va a acabar la clase, se me va a acabar el día, se me va a acabar el mes, se me va a acabar la vida, porque es un número infinito. Entonces yo necesito algún argumento lógico, algún método. Y de eso se trata el método de inducción. Entonces, supongamos imaginariamente que yo tengo harta energía y harto tiempo disponible y puedo verificar este enunciado para 1000 números. Ahí ya me voy a cansar, porque cuando vaya en el 1000 se me va a complicar, ya la calculadora no me va a servir mucho o cuando vaya en el 10 millones, porque 10 millones al cuadrado más 10 millones va a ser un número bien grande, entonces se me va a acabar la calculadora. Bueno, pero supongamos que ya calculo un montón de estos hasta que me canse. Y digamos que alcancé a llegar al K. No le voy a dar un número específico, porque depende de la persona. Algunos se van a aburrir cuando vayan en el número 100, y otros se van a aburrir cuando vayan en el 10.000, y depende si yo tengo un buen computador que me pueda hacer estos cálculos. A lo mejor yo me voy a aburrir. La próxima semana me voy a aburrir de calcular, cuando el K sea 150 millones. Pero bueno, suponer que hemos verificado esto. Suponer que hemos verificado el enunciado hasta el número natural K. Como les digo, le pongo una letra K, porque como es una letra del alfabeto, es variable, va a depender del K, puede ser 100, 50.000, 10 millones, cualquier número. Hasta un número natural K. Suponer que hemos verificado el enunciado hasta el número natural K. Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, K cuadrado más K es efectivamente par. Verificamos el teorema. Para hasta acá nomás. Pero claro que el K es variable, porque K es una letra, puede ser cualquier número. Ya, supongamos que hemos verificado. Entonces, ¿cuál es? Esto se llama la hipótesis de inducción. Tiene un nombre. Hipótesis de inducción. O sea, voy a suponer que he verificado el resultado hasta un cierto punto. Entonces, ahora, ¿cuál es el paso siguiente? El paso clave. Probar mediante argumentos lógicos, mediante argumentos lógicos, válidos, es decir, algo lógico. No verificando por fuerza bruta como he estado haciendo, PD1, PD2, PD3, porque la fuerza bruta me va a llegar hasta un cierto valor K nomás, hasta que me cansa, hasta que se me acabe la pila de la calculadora, se me queme el computador, etcétera, cualquier cosa. Entonces, probar mediante argumentos lógicos, este es el paso clave, probar usando la hipótesis. Probar usando el caso, la hipótesis de inducción, por eso se llama hipótesis. Probar usando la hipótesis de inducción que el enunciado siguiente también es válido. Es decir, si yo lo verifiqué hasta acá, probar de alguna manera que también vale para el siguiente número natural, K más 1. Recuerden que llegué hasta acá y ahí me cansé, ya se me acabaron las pilas de la computadora, del calculador, etc. Entonces aquí no lo voy a hacer por fuerza bruta, necesito algún argumento lógico para, usando esto, probar que esto es par. El siguiente. Y entonces ustedes fíjense que entonces ahí voy a estar demostrando todo. O sea, voy a demostrar el ejercicio, voy a demostrar que todos esos números, voy a demostrar que el enunciado que está allá siempre es cierto para todo número natural, porque ya lo verifiqué para uno. Y si este argumento, y si logro hacer este paso clave, probar de una manera lógica que el paso anterior me implica el paso siguiente, entonces ya está todo listo. ¿Por qué? Porque lo verifiqué para uno. Por lo tanto,
si aplico este argumento con k igual a 1, lo voy a demostrar para 2. K igual a 2. Si pongo 1 acá, aquí queda 2. Entonces de 1 me implica el caso para 2. Bien. Pero entonces aplico. Ahora ya sé vale para 2. Ya sé que vale para k igual a 2. Aplico el mismo paso clave. Lo repito. Pero ahora suponiendo que ya lo conozco para k igual a 2. Entonces lo voy a conocer para k igual a 3. Ok. O sea, del 2 al 3. Y si lo conozco para 3, entonces lo conozco para 4, porque aplico el paso clave otra vez. Y el paso clave lo puedo aplicar tantas veces como yo quiera, porque fue validado con lógica. Por lo tanto, no tengo que hacer esta infinidad de verificaciones. Este paso clave se puede usar recursivamente un número infinito de veces hasta que demuestra que el enunciado es cierto, que n cuadrado más n siempre es par. Entonces lo que necesito aquí es probar esto usando la hipótesis. Veamos si puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que manipular? Pues tengo que hacer ahora, tengo que usar ya no fuerza bruta de verificación, sino algún truco, alguna argucia, algo astuto. Y bueno, esto tengo que probar que esto es par, k más 1 al cuadrado más k más 1. Bueno, lo desarrollo porque yo conozco el cuadrado del binomio, que es k cuadrado más 2k más 1 más k más 1. Ya. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Alguna sugerencia? Recuerden ustedes que la idea es usar la hipótesis de inducción. Lo que estoy suponiendo, el caso previo, k cuadrado más k, yo sé que es par. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? A propósito, nótese que este es par por razones evidentes, obvias, porque 2 veces algo. Así que para determinar la paridad del lado izquierdo, este no me va a afectar en nada. Y nótese también que aquí tengo 1 y 1, y cuando lo sumo me da 2, que también es par. Pues ese no me influye en la paridad. ¿Qué es lo que sobra? K cuadrado más K. Entonces los voy a poner juntos, porque estos merecen estar juntos por el resto de sus vidas, ¿no es cierto? K cuadrado más K. ¿Por qué lo agrupo así? Aquí tengo el 2K, que yo sé que es par. Aquí tengo 1 más 1, que es 2. Yo lo agrupo así porque yo conozco información sobre esta expresión. K cuadrado más K es par por hipótesis. Es par. Porque esto es lo que me pasé varios meses verificando hasta acá. Hipótesis. Es par por hipótesis de inducción. Esto es par por hipótesis. Esto también es par y esto también es par. Entonces todo esto es par. Y eso es lo que había que demostrar, que el caso K más 1 era par. Y ahí un ejemplo de la aplicación del método de inducción. Es una manera de... una aplicación. El método de inducción se puede enunciar en general, pero yo prefiero empezar con ejemplos y llega un momento en que después uno sabe, oye, no es necesario que lo pongamos en general. Cada vez que hay un ejemplo, ya sé cómo funciona el método. Veamos otro ejemplo. A ver, el que sale en el libro, ejemplo. 2. Probar que n cubo más 2n es divisible por 3. ¿Se alcanza a ver eso, no? Sí, apenitas. Ya, ahí está. Probar que esa expresión n cubo más 2n es divisible por 3. Bueno, capaz que sea falso, ¿no? Me están tratando de engañar. ¿Funciona? Pregunta, ¿es cierto para n igual a 1? Bueno, tengo que calcular n cubo más 2n para n igual a 1 va a quedar 1 cubo más 2 por 1 igual 3. Es divisible por 3.
Así que funciona. Sí funciona. Es divisible por 3 para n igual a 1. Permiso, vamos a sacar esta marquita que está aquí en la pantalla, me está molestando ya demasiado. Más de la cuenta. Vamos a moverla un poquito bien allá arriba. Bien. Igual hincha. Llena más que mi sobrina. Ya, ahí está. Ok, so. N cubo más 2n igual 3 es divisible por 3. Para n igual a 1 es cierto. Entonces ahora, suponer, cierto, para n igual a k. Supóngase que lo hemos verificado un cierto número de veces. Es decir, k cubo más 2k es divisible por 3. Esa es la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Por demostrar que cuando yo, que el caso siguiente también es válido, cuando yo cambio k por k más 1, es decir, k más 1 cubo más 2 por k más 1, también es divisible por 3. Quiero demostrar que también es divisible por 3. Bien. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué debería hacer yo? Yo creo que ya murió. No va a una sepultura. Más tarde. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podría hacer yo acá? Resolver el cubo de... Ah, perdón. Resolver ese cubo. Desarrollarlo. Desarrollar el cubo, sí, pues ¿cuánto es? K más 1 cubo, ¿cuánto vale? K cubo más 3 3k cuadrado. más 3K más 1 más 2K más 2. Simplemente multipliqué acá. Bueno, ¿y cuál era el truco que funcionó en el ejemplo anterior? Había que usar la hipótesis. El K cubo lo tengo acá y el 2K vuelve a aparecer aquí. O sea, aquí está. K cubo más 2K. Y lo que sobra, ¿qué es lo que sobra? 3K cuadrado más 3K más 1 más 2, también conocido como 3. Eso se ve feo. A ver, escribámoslo de nuevo. Esto es un factor común. Ya. Este es divisible por 3 por razones obvias. Por 3 por algo. Y esta expresión es divisible por 3 por la hipótesis. Divisible por 3 por hipótesis. Por lo tanto, todo es divisible por 3. Ok, voy a hacer un pequeño trámite y ya vuelvo y hago el enunciado, hago el teorema o enunciado general del método de inducción. ¿Ya? Bien, entonces, como les prometí, aquí voy a poner el método de inducción general. Entonces,
el método de inducción. Sea P una proposición sea P una proposición con dominio en N, ¿ya? Es decir, P de N es decir, P de N es una proposición para cada N en N. Entonces, para probar que P de N es cierta para todo número natural, hay dos pasos que seguir, hay dos pasos por seguir. Paso 1, verificar que P de 1 es cierto. Eso es fácil, porque es el primer paso, nomás hay que ver para si es cierta la proposición para n igual a 1. A veces hay proposiciones que no son ciertas a partir de 1, sino que a partir de un n0, que puede ser 3, por ejemplo, o 5, algún número natural mayor a 1. Empiezan a ser válidas, entonces la proposición empieza a ser válida a partir de un número superior a 1, pero después de ese ya siempre es válida. Entonces aquí, digamos, verificar que la propiedad se cumple para el primer valor para el cual tiene sentido la fórmula, o el enunciado, o la proposición. Verificar que P de 1 es cierta. Y el paso 2, como lo que queremos es encontrar un método que no sea de fuerza bruta de verificar P de n para cada n, igual 1, 2, 3, no podemos hacer eso porque es infinita la cantidad de pasos que hay que verificar. El paso 2 no es un paso de fuerza bruta, sino que es un método lógico, probar que si P de K es cierta, esto se llama la hipótesis de inducción. Entonces aquí probar por algún método lógico, probar que si P de K es cierta, hipótesis de inducción, ¿no es cierto? Entonces, P de K más 1 también es cierta. La siguiente. Y esto es para cualquier K, una letra K que representa un número arbitrario. Probar que si P de K es cierta, entonces la siguiente también es cierta, usando argumentos lógicos, como el que usamos ahí en ese ejemplo. Aquí la gracia fue que, bueno, cuando yo desarrollo el cubo del binomio, me aparece 3 y 3, los términos centrales, y gracias a que aparece 3 y 3 ahí, que tengo que este lado es divisible por 3, y aquí tengo la hipótesis de inducción, el paso previo. Nótense que la generalización natural de esto, que podría ser, a ver, yo podría tratar de adivinar si lo que si lo siguiente es cierto. Entonces, pregunta. ¿Es cierto que n a la cuarta, a ver, hicimos n cubo más 2, ¿ya? Y después n cubo más 2, desarrollamos el cubo del binomio, y después el 2k se sumó, apareció un 1 y 3, etc. Entonces uno puede decir, entonces n a la cuarta más 3n. ¿Es cierto que n a la cuarta más 3n es divisible por 4? Esta sería como una generalización natural del ejemplo previo, porque en el ejemplo previo era n cubo más 2n divisible por 3. Entonces a lo mejor es cuestión de sumarle 1 al exponente, sumarle 1 aquí, y va a ser divisible por el exponente. Entonces, bueno, pregunta, ¿es cierto que eso es en cantidad divisible por 4? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, esa es la P, ¿no es cierto? P de 1. ¿Cuál sería P de 1?
que 1 a la cuarta más 3 por 1 es divisible por 4. Esa es la proposición. Bueno, 1 a la cuarta es 1 más 3 es 4. Sí, es cierto. Vale. ¿Ya? Y entonces dice, bueno, veamos si supongamos P de K. Suponer que P de K es cierto. Es decir, que K a la cuarta más 3 por K es divisible por 4. Entonces, por verificar, o por demostrar, la propiedad para el siguiente número natural, K más 1. ¿Qué tendría que hacer aquí? K más 1 a la cuarta más 3 por K más 1. ¿Será esto divisible por 4? Bueno, ahora tendría que ser la cuarta potencia del K más 1. Esto es K a la cuarta más 4K cubo más... ¿Después qué viene acá? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el término que sigue? 6 6. K cubo. 6 cuadrado, después 4K más 1 más 3K más 3. Entonces, a ver, tengo que usar la hipótesis. Entonces, tendría que yo agrupar esto K a la cuarta más 3K más 4K cubo más 6K cuadrado más 4K más 1 más 3, 4. Y ahí soné. Porque esto es divisible por 4 por la hipótesis, ¿no es cierto? Divisible por 4. Este es divisible por 4, este también, pero aquí tengo un problema. O es un 6, ¿eh? Entonces no funciona. Es falsa la proposición. De hecho, podríamos verificar cómo demuestro que esto es falso. Bueno, veamos si falla para algún posible elección de K. A ver, incluso falla para el... Mira, qué ordinario. Falla para 2, el siguiente. Porque la proposición 2, ¿qué sería? Que 2 a la cuarta más 3 por 2 es divisible por 4. ¿Ya? Si fuera cierto eso. Entonces, bueno, pero esto es 16 más 6 igual 22. ¿Es 22 divisible por 4? No. 2 por 11. ¿Ves? Y no funciona, la generalización es demasiado ingenua. ¿Por qué? Porque al hacer la cuarta potencia, cuando hicimos el cubo aparecía 3 y 3 y nada más. Pero al hacer la cuarta potencia me apareció un 6 ahí. No es divisible por 4, ¿ves? O sea, no es tan trivial. Bueno, hagamos otro ejemplo de aplicación del método de inducción. Este ejemplo 4 quizás. Probar que 1 más 2 más n vale n por n más 1 medios. Probar que la suma de los primeros n números naturales es lo mismo que n por n más 1 medio. Esto es cierto. ¿Y cómo lo pruebo? Veamos si el método de inducción me ayuda. Pues, solución. Para n igual a 1. Bueno, 1 más 2. Tengo que parar en n. Que es 1. No alcanza a sumar nada. Pues. Es 1 a la izquierda nomás. Parte y termina el tiro. 1 igual. ¿Será cierto que esto es 1 por 1 más 1 dividido por 2? 2 partido. Sí, es cierto. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer? Suponer para n igual a k. Es decir, voy a suponer que si yo sumo los k primeros, me da efectivamente k por k más 1 medios. Y bueno, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que demostrar para... Entonces, por demostrar,
Si yo sumo hasta acá más 1, entonces tiene que darme, a ver, como esta fórmula tiene que ser válida con K más 1. Entonces me voy a quedar ahí K más 1, K más 1 más 1, K más 2, dividido por 2. ¿Será cierto esto? Entonces tengo que usar, obviamente quiero demostrar esta igualdad, entonces hay que partir por algún lado. Por un lado de la igualdad, no trabajar con los dos lados. Entonces podríamos trabajar con el lado izquierdo. Tengo la suma 1 hasta acá más 1. Y recuerden ustedes cuál es el truco que funciona. Usar la hipótesis de inducción en algún momento. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto de manera que yo pueda utilizar la hipótesis? ¿Alguna sugerencia? Multiplique y hace lo que hizo antes. ¿Pegar? Separar la suma. Ah, separar la suma. O multiplicar. Claro, ¿Qué multiplique tengo? primero. Ah, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que sumar. Multiplicar la parte... No, es que eso no es necesario. O sea, sería K igual... K sería K más K más 1. Ah, terminar. O sea, pararme a respirar en K y después terminar la suma. Eso. Claro, no si hablaba del lado derecho. Ahí... Ah, no, el lado izquierdo, no. Recuerden que ya. en una igualdad hay que partir por un solo lado. ¿Ya? Porque Sí. jugar por los dos lados, bueno, digamos que no está equivocado, pero es ordinario. Y la parte de la izquierda es K factor de K más 1 medios. Ah, bueno, ok, ya está bien. Pero veamos si todo el mundo nos está siguiendo. Entonces lo que hizo el joven aquí dijo, bueno, tengo que sumar de 1 hasta K más 1. Sumo de 1 hasta acá primero, descanso un rato y después sumo el último. ¿Ya? ¿Y por qué motivo? Ah, por cachativa, por la llamada cachativa del chileno. A la suma de 1 hasta acá, yo puedo usar la hipótesis, lo que yo sé. Esto vale K por K más 1, medios, más K más 1. Ok, pero aquí tengo una fracción y esta no es fracción. Bueno, no importa, pues lo puedo escribir con un denominador común. Más 2K más 1. Todo partido por 2. Claro. Denominador común. Ah, y aquí arriba tengo un factor común. Entonces me queda K más 2 por K más 1 medios. Pero estos son números enteros que conmutan, así que puedo escribir K más 1 primero, y después K más 2, y después dividir por 2. Y esto que está aquí es exactamente a lo que tenía que llegar, ¿ven? Ahí acabo de demostrar esto para todo n. Esa es otra aplicación del método de inducción. Otro ejemplo. Bueno, pues ya hemos visto un ejemplo donde había que usar el cuadrado del binomio, fue primero. Después el cubo del binomio, había que usar el hecho de que aparecía en el primer caso aparecía un 2K por ahí, y en el segundo ejemplo aparecía 3K cuadrado más 3K, y eso se agrupaban y funcionaba. No funcionaba para el 4, como lo vimos. Y ahora vemos un ejemplo donde había que sumar, y el truco aquí no era hacer el cuadrado de ningún binomio, porque no hay potencia en este ejemplo. Pero el truco era, en vez de hacer la suma completa hasta K más 1, pararse en K, usar la hipótesis de inducción ahí, y después terminar la suma, y listo. Y ahora hagamos otro. A ver. Ejemplo, ya perdí la cuenta. Ejemplo 6, quizá. No recuerdo si es 6. Ejemplo 6. Probar que 2 a la n es mayor o igual que n más 1 para todo n en n. Para todos los naturales. Probar eso. Tiene cara de ser cierto, ¿no es cierto? Porque 2 a la n es una potencia de 2 y el otro es n más 1, crece lineal, entonces claro, este es exponencial y ese lineal, debe que ser esto cierto, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Bueno, ¿será cierto para n igual a 1? ¿Será cierto para n igual a 1? Entonces ahí está el problema. Bueno, tendría que ser 2 a la 1 mayor o igual que 1 más 1. Pero esto es 2 y esto es 2. Sí, pues cierto, hay una igualdad en este caso.
De hecho, son iguales. Claro que es cierto. Entonces ahora voy a suponer para acá. Suponer para acá. Es decir, 2 a la k es mayor o igual que k más 1. ¿Y ahora qué debo hacer? Por demostrar para k más 1. Es decir, 2 a la k más 1 mayor o igual que k más 1 más 1. K más 2. Es decir, tengo que probar que 2 a la k más 1 es mayor o igual que k más 2. Usando esta hipótesis. ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo yo, usando eso, puedo llegar a esto? ¿Alguna idea? Sería 2 elevado a k por 2 elevado a 1. Ah, mira, ya, a ver, parece que tiene una idea ahí positiva. A ver, esto es cierto, estamos suponiendo, esa es la hipótesis. Y ahora tú dijiste que multiplicar por 2. Sí, porque como 6 sumo de exponentes sería... Sí, claro, si yo multiplico, como esto ocurre, entonces, bueno, 2 veces 2k es mayor o igual que 2k más 1. Claro, multipliqué por 2 nomás. Y este lado aquí es 2 a la k más 1. Ah, muy bien. Por lo menos ya apareció el lado izquierdo de esta desigualdad. Y acabo de demostrar que esto es 2, mayor o igual que 2k más 2. Aquí usé directamente la hipótesis de inducción para llegar acá. Bueno, pero esto no es exactamente a lo que quería llegar. 2 a la k más 1 mayor o igual que 2k más 2. Y aquí tengo k más 2. Pero esto es una desigualdad, pues entonces me basta con que esto sea mayor o igual que k más 2. ¿Será cierto que es k más 2 mayor o igual que k más 2? Bueno, claro, porque 2k más 2, esto que está aquí es k más 2. Como el k es por lo menos 1, entonces esto que está aquí, el 2k más 2, es mayor, estrictamente mayor que k más 2. Porque el k es por lo menos 1. K ni siquiera puede ser 0 porque es un número natural. De hecho, entonces, yo podría poner una desigualdad estricta. Lo que pasa es que si yo pongo una desigualdad estricta aquí, al principio no me va a funcionar para n igual a 1. Porque 2 a 2 no es mayor estricto que 2. Recuerden que aquí hay una igualdad en este caso. Bueno, pero si pongo una desigualdad estricta, esta desigualdad estricta se hace válida desde 2 para adelante. De n igual 2 para adelante. Recuerden que yo dije que había algunos enunciados que empezaban a ser ciertos no a partir de 1, sino a partir de 2 o de 3 o de algún número fijo más adelante. Eso también está permitido. Bueno, y aquí entonces hubo otra manera, otro tipo de truco, otra manera de usar la hipótesis de inducción. Bueno, porque el problema no era demostrar que dos cosas son iguales o que una expresión es divisible por 3 o nada de eso, sino era una desigualdad. Entonces depende del problema que uno le pongan, es el tipo de truco que necesita. Y como hay una cantidad infinita de posibles ejercicios, entonces hay que hacer muchos para que a uno nunca lo pillen de sorpresa, uno siempre sepa cuál es el truco que necesita. Y eso se adquiere con la práctica. Entonces ahora vamos a hacer, en el siguiente ejemplo, vamos a hacer una demostración que yo les tenía prometida y está pendiente hace mucho tiempo. El siguiente. Teorema. Teorema. Sea A un conjunto con n elementos. Finito. Un conjunto finito con n elementos. Sea un conjunto con n elementos. N es un número natural, puede ser 1000, 50.000, 155 millones, cualquiera. Sea un conjunto con n elementos. Entonces, yo puedo definir el conjunto potencia. Recuerden que el conjunto potencia es el conjunto que consiste de todos los subconjuntos de A. Entonces ese también es finito.
y su cardinalidad es 2 a la n. La cardinalidad del conjunto potencia 2 a la n. Eso yo lo he usado varias veces ya, pero nunca he dado una demostración. Entonces, la demostración que vamos a hacer es por inducción, por el método de inducción. Demostración. Por inducción. Así se escribe usualmente, ¿ya? Se dice por inducción nomás, no por el método de inducción matemática. Por inducción. Pregunta, ¿es cierto para n igual a 1? ¿Qué significa eso? Que el conjunto A tiene un solo elemento. ¿Ya? Y entonces, en este caso, ¿cuál es el conjunto P de A? Recuerden que el conjunto P de A son el conjunto de todos los subconjuntos de A. Bueno, este A tiene un solo elemento y los subconjuntos son bastante limitados, va a ir re poco, porque está vacío y todo. Y no hay nada más entre medio, porque tiene un solo elemento. Pero este tiene cardinalidad 1, es decir, n igual a 1. Estamos empezando con n igual a 1. Y la cardinalidad del conjunto P de A es 2, 1, 2. Y esto es 2 a la 1. Y funciona, es cierto. ¿Ok? Ya, pues ahora supongamos para el n igual a k, suponer que el teorema es cierto para n igual a k. ¿Qué significa eso? Que si tengo un conjunto con k elementos, entonces, es decir, escribámoslo. Es decir, si B, bueno, yo uso B por pura malicia ya, porque después voy a necesitar el A para... Porque quiero llamarle A al conjunto siguiente, al que tiene K más 1. Entonces por eso le pongo otra letra al P. No es malicia, sino que es lógica esto nomás. No quiero usar la misma letra porque me voy a confundir. Suponer que el teorema es cierto para n igual a k, es decir, si P es un conjunto con k elementos, entonces la cardinalidad de P de P es 2 a la k. Entonces, por demostrar que si el A es un conjunto con K más 1 elementos, por demostrar que si A es un conjunto con K más 1 elementos, entonces la cardinalidad de P de A es 2 a la K más 1. Quiero probar el caso siguiente. Esta es la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Yo supongo que el teorema es cierto para conjuntos con K elementos. Y quiero demostrar la misma fórmula, pero ahora para un conjunto con K más 1 elemento, con uno adicional. Y el K es arbitrario. El K puede ser, como le digo, 50.000 millones. Cualquier número. Entonces aquí tenemos una disyuntiva, un dilema. ¿Cómo me acomodo para usar la hipótesis de inducción? Entonces, en este caso, mi conjunto A tiene K más 1 elementos. Esa es la cardinalidad, tiene K más 1. Y lo único que yo sé es que si tengo un conjunto B con K elementos, entonces ya sé calcular cuántos subconjuntos tiene ese tal conjunto B. Entonces aquí necesito algún truco para poder usar la hipótesis de inducción.
necesito un conjunto B. Necesito un conjunto B que no tenga K más un elemento, que tenga solamente K, para poder aplicarle la hipótesis. Entonces el truco es el siguiente. De todos estos que están en A, voy a seleccionar uno como pivote. Este va a ser mi elemento distinguido. ¿Ah? La capitán, digamos, la presidenta del curso o el capitán del equipo, lo que sea. ¿No? Ese es un elemento distinguido. Entonces, bueno, y el resto es un subconjunto de A, que le voy a llamar B, porque ¿cuántos elementos tiene B? K. Si el A tiene K más 1, y aquí dejé uno aparte, este tiene K. Entonces el A es este singulete que seleccioné, unión P, y la unión es disjunta, ¿ya? Porque estoy suponiendo que el A está fuera de ella. Así que esto cuando uno dice unión disjunta le pone un punto ahí. El A no está en B. Y la gracia es que el B tiene cardinalidad K. Ah, ok, bien. Entonces el B tiene cardinalidad K, entonces yo ya sé cuántos subconjuntos hay en B. Hay 2 a la K. Ahí está, puedo usar la hipótesis de inducción. Bueno, pero yo no estoy contando los subconjuntos de B, tengo que contar los subconjuntos de A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contar cuántos A, entonces sea de un subconjunto de A. Cualquiera. Sea de un subconjunto de A. Deja sacar mi cabezota. Sea de un subconjunto de A. Y entonces, estos vienen en 2 clases. Voy a separar el conteo. Estoy contando todos los subconjuntos de A. Hay 2 casos posibles. Caso 1. El conjunto D que estoy considerando contiene a mi pivote, al capitán, a la presidenta del curso o al capitán del equipo, al elemento seleccionado. Caso 1, el A está en D. Bueno, y el caso 2 es obvio, ¿no? El caso 2 es cuando el A no está en D. Uno de los 2 casos tiene que cumplirse. No de un subconjunto D cualquiera de A, o bien contiene al punto seleccionado o no lo contiene. No hay un término medio. Fu o fa. Bueno, veamos, contemos cuántos de cada tipo hay. Pues entonces, si yo aquí encuentro una cierta cantidad y aquí encuentro otra cantidad, como no hay nada en común, la cantidad total va a ser los que encuentro acá más los que encuentro acá. Bueno, si el A está en D, entonces el D yo lo puedo escribir así. Va a ser el A, porque como está dentro, unión, unión disjunta con un E que no contiene al número A, y por lo tanto el E es un subconjunto del B. Estoy eligiendo un subconjunto de A que contiene al B, va a contener que contiene al A, perdón, el D contiene al A, y el resto está dentro de, este es lo que está dentro de B. Entonces, un D, un subconjunto en el caso 1, va a ser siempre de esta forma. Y viceversa, si yo tengo un conjunto de esta forma, con algún E que sea subconjunto de B, entonces voy a tener un subconjunto de A que satisface esta condición. Es sí, solo sí. Así que A está en D implica esto y viceversa. Y el E incluso de un subconjunto arbitrario de B. El E podría ser B. El E podría ser todo B. Pero si el E es todo B, entonces aquí tengo la unión de A con todo B. En ese caso el T sería todo A. Nótese que el conjunto A, que es uno de los subconjuntos del conjunto que definen el PDA, el conjunto de potencia, pertenece al caso 1. Bueno, entonces, ¿cuántos de esto hay? ¿Cuántos hay? Bueno, hay tantos como subconjuntos de B. Hay de este tipo. Hay esta cierta cantidad de subconjuntos D de este tipo.
tantos como subconjuntos en B, es decir, la cardinalidad del conjunto potencia de P. Esos 2 a la K. Hay 2 a la K de este tipo. Bien, y en el caso 2, cuando el A no está, eso significa que el D es un subconjunto de B. Porque no contiene al A. Por lo tanto, está contenido en el resto, en el B. ¿Y cuánto? Entonces, hay tantos Ds como subconjuntos de B. Entonces, nuevamente aparece el mismo número. Hay cardinalidad de P de B de este tipo. 2 a la K de este tipo. Entonces, total, el número total de Ds es los del caso 1, que es 2 a la K, caso 1, más 2 a la K del caso 2. 2 a la K más 2 a la K es 2 veces 2 a la K, 2 a la K más 1. ¿Y está demostrado? Enseguida hago otro, ¿ya? ¿Dónde quedó la tapa? Acá está. Este es el ejemplo que les tenía pendiente. Ya vuelvo. Tengo todas las puertas de mi departamento manchadas con tinta para plumones. Bueno, después la limpio. Ok. Ahí demostramos uno pendiente. Ya lo habíamos usado varias veces en enunciado. Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí en el libro tiene que haber uno interesante. Veamos. Mi tablet. Siempre ayuda. Diablo, este es el capítulo 3. Voy al capítulo 4. Aquí está. 4. A ver, me voy a ir al porcino. El ejemplo, a ver, veamos. El ejemplo. Hice el ejemplo, yes. El ejemplo divisible por 3 ya lo hice. Ese es el ejemplo 2. También hice el ejemplo 3, que es este. Pero acabo de terminar. El ejemplo 4, 2 a la n mayor o igual que n más 1. Ya lo hice. La proposición ya lo puse, teorema. Aquí otro ejemplo. Interesante. Ejemplo 7. Probar que 2 por 2 al cuadrado más n por 2 a la n es igual a n menos 1 por 2 a la n más 1 para todo n mayor o igual que 2. Aquí parte de 2. No parte de 1. Pero se ve peludo, ¿no? Dice 2 por 2 al cuadrado más el siguiente sería 3 por 2 a la 3, es decir, 3 por 8. Más 4 por 2 a la 4, más n por 2 a la n. Todo eso es igual a n menos 1 por 2 a la n más 1. Eso es lo que dice este ejercicio. ¿Cómo lo demuestro? ¿Vale para n igual 2? Porque dice que de 2 en adelante es válido. ¿Vale para n igual 2? No sé, por lo mejor me están engrupiendo aquí y el ejercicio es falso.
Ah, para n igual a 2 significa que tengo con n igual a 2, 2 por 2 a la 2. Ah, o sea, hay un solo término a la izquierda, 2 por 2 al cuadrado. ¿Será esto lo mismo que 2 menos 1 por 2 a la 2 más 1? Aquí tengo 8. 1 por 2 al cubo, 8. Bien, sí vale, es cierto. Ya. Voy a tener que meter todo el borrador en la ducha. Ya. Limpiarlos con alcohol. Mi trapito nunca falla. Bien. Okidoki. Entonces, ya lo tengo para n igual a 2. Suponer para acá. Es decir, 2 por 2 al cuadrado más k por 2 a la k es igual a k menos 1 por 2 a la k más 1. Suponer para esto, estoy suponiendo que esto es cierto. Entonces, por demostrar, para k más 1. Demostrar para n igual k más 1. ¿Qué significa esto? Que tengo que tomar 2 por 2 al cuadrado más k más 1 por 2 a la k más 1. Y tengo que llegar, ¿a dónde tengo que llegar? A la misma fórmula, pero con, en vez de k, k más 1. K más 1 menos 1 por 2 a la k más 1 más 1. Esto es k veces 2 a la k más 2. Ahí tengo que llegar. Así que tengo que hacer, empezar con el lado izquierdo. ¿Sugerencias? ¿Alguna sugerencia? Este truco ya lo habíamos visto. Mientras piensa, yo limpio ya. Bien. Salió. ¿Alguna sugerencia, muchachos? Ya lo habíamos visto esto. Sumar hasta acá nomás. No sumar todo, sino parar en el anterior. K, 2 a la K, más el siguiente. K más 1, 2 a la K más 1. Y ahora usar la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. ¿Qué significa eso? Que es el lado que está ahí. Esto que está acá, lo tengo aquí arriba. Entonces queda K menos 1, 2 a la K más 1, más K más 1, 2 a la K más 1. Esto que está aquí es igual a esto, ¿ya? Todo eso igual a eso. Usando la hipótesis de inducción. Usando la hipótesis de inducción. Ya listo, pero no se parece a lo que quiero llegar. Recuerda que tengo que llegar a esto. Bueno, pero es que aquí hay un factor común. 2 a la K más 1. Entonces queda K más 1, K menos 1 más K más 1. Yep. Y eso, entonces, ¿cuánto me da? Aquí tengo... O sea, se matan. 2K. K más 1. Y esto es K. Y el 2 pasa para acá arriba. K por 2 a la K. Exactamente a lo que tenía que llegar. Demostrado. Bien. Bueno, ahí entonces no tuvimos suerte, no.
simplemente volvimos a encontrar un método que ya conocíamos. Ese de, en vez de sumar hasta K más 1, sumar hasta la parte K nomás, con el objeto de usar la hipótesis y después hacer el resto de la suma. Sumar el último término y bueno, ordenar, etcétera, y llegar a lo que uno tiene que llegar. Así que ese ya lo habíamos visto. Entonces, este ya no nos va a sorprender. Entonces, si aparece algo así en alguna prueba, yo ya sé lo que hay que hacer, pues no tengo para qué sumar hasta K más 1, sumo hasta acá nomás, y ahí uso la hipótesis. Bien, ese es un ejercicio que aparece aquí en el libro. Hagamos otro, que es uno de los resueltos aquí. A ver si este me gusta. Este me gusta porque es truculento. Demuestre que la idea de hacer actos de varios tipos hasta aprenderse todos los trucos. Demuestre que a a la n menos b a la n es divisible por a menos b para todo n mayor o igual a 1. También este es un enunciado que tiene como variable a los números naturales. Entonces este es el tipo de problema al que uno puede aplicarle el método de inducción. No vas a poder aplicarlo si por ejemplo, si te piden demuestre que esta función de x es continua. Ahí no se puede aplicar el método de inducción, sino es un enunciado que dependa de los naturales, pero este sí. Demuestre que a a la n menos b a la n es divisible por a menos b para todo n mayor o igual que 1. Para todo natural. Bueno, entonces, primero veamos si es cierto, si no nos están metiendo el dedo en la boca, entonces solución, o demostración. Si será cierto para n igual a 1. Bueno, si es falso para n igual a 1, intentamos para n igual a 2 y tiene que ser cierto a partir de un cierto número para adelante. Bueno, pero para n igual a 1 debería ser cierto porque a a la 1 menos b a la 1 es a menos b. A a la 1 menos b a la 1, y eso es divisible por a menos b, de hecho eso es igual. A menos b. No solamente es divisible por a menos b, es igual. Entonces ahora, supongamos para n igual a k. Suponer para n igual a k. Es decir, ¿qué significa esto? Que a a la k menos b a la k es divisible por a menos b. Esa es mi hipótesis de inducción. Voy a suponer que a menos b, perdón, que a a la k menos b a la k es divisible por a menos b. Entonces, por demostrar que a a la k más 1 menos b a la k más 1 es divisible por a menos b también. Bien. Y aquí sonamos como guatapique. Porque yo tengo información sobre a a la k menos b a la k. Y aquí, sin embargo, tengo a a la k más 1 menos b a la k más 1. ¿Cómo diantres relaciono esto con eso? A ver, voy a hacer un intento ya. Un intento patético. A por a la k menos b a la k. Chino, llegué muy lejos con esto. Bueno, la idea es que a a la k más 1 es a por a la k, y a la k yo sí ahí, por ahí aparece ya, pero es que no, pues estamos mal acá. No me sirve a por a la k. Pero es que yo puedo hacer el viejo truco, sucio truco de forzar que aparezca lo que quiero.
Yo quiero que aparezca a la K menos B a la K. Pero si hago eso, voy a estar restando A por B a la K. Entonces, para evitar eso, le saco la sal. Entonces, le sumo A por B a la K. ¿Ya? Entonces, todo esto que está aquí es simplemente lo mismo que está ahí arriba, pero escrito de una manera astuta, ¿ya? Con malicia, con cachativa, ¿eh? ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo información sobre esta diferencia. Y la obligué a aparecer, pero si la obligo a aparecer y quiero mantener el signo igual, bueno, más me vale deshacer lo hecho. O sea, aquí va a quedar A por menos B a la K, entonces le sumo y ahí desaparecen y quedo de vuelta ahí. Y ahí esto tiene alguna utilidad, ¿no? Pero claro, porque esto es A por A a la K menos B a la K, más, y ahora este compadre lo apareo con ese. Ya, ¿y de qué manera? Ah, pero es que se lo puedo escribir así, pues tiene un factor común B a la K, ¿no es cierto? Que es A menos B por B a la K. Ah, qué maravilla. ¿Ya? A por B a la K, ahí está, menos B por B a la K, B a K más 1. Ya, pues perfecto. Y este señor, pero ese término es divisible por A menos B. Sí, pues si es A menos B por algo. Y este término es divisible por A menos B. ¿Por qué motivo? Hipótesis de inducción. Eso, es divisible por hipótesis. Por hipótesis de inducción, perfecto. Así que este, compadre, es divisible por A menos B por hipótesis, este también es divisible, entonces todo. Todo es divisible y se cumple. Entonces luego, ¿qué acabamos de demostrar? Es divisible por A menos B también. Es lo que había que demostrar por el caso de N más 1. Pues son K más 1. Ok, ya creo que hemos adquirido una cierta práctica. Entonces la próxima vez que yo haga el próximo ejemplo, ya no voy a usar la letra K, voy a decir que quiero demostrar P de N, voy a verificar P de 1, voy a suponer P de N y voy a demostrar P de N más 1. Así no tengo para qué introducir la letra K. Bueno, ya van a ver lo que quiero decir. Pero primero vamos a borrar el lado izquierdo. Entonces ya hemos adquirido una cierta madurez en estos ejercicios de inducción como para ahorrarnos la letra K. Veamos si es cierto que adquirimos la madurez necesaria. Voy a hacer el 3, ya no me gusta el 2 muy largo. Probar que 10 a la n más 3, 4 a la n más 2 más 5, 10 a la n más 3 por 4 a la n más 2 es divisible por 9. Quiero demostrar que es divisible por 9. No se ve por dónde, ¿ah? Creo que necesito harto espacio para hacer esto. Harto espacio. Veamos. Divisible por 9. Solución. O demostración. Divisible para todo n. ¿Será cierto si n igual a 1? 10 a la 1 más 3 por 4 a la 1 más 2 más 5 me da 10 más
3 por 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 5. Oh, salió grande el número, ¿ah? ¿Cuánto es 3 por 64? 3 por 18. 192. 192. Más 15. 10 más 5. 207. 207. Y es divisible por 9, ¿no? Sí. ¿Por qué motivo? Porque usaste la calculadora. No, porque sus dígitos suman 9. Ah, eso lo expliqué. ¿Ya usted sabe por qué o no? ¿Sabe por qué si los dígitos suman 9, por qué es divisible por 9? ¿Se lo saben o no lo saben? No sé si lo expliqué en este curso. Yo no. Ya, después lo explico. Después que termine el ejercicio lo explico, ¿ya? Es bien interesante la explicación. ¿Y cómo saben si un número es divisible por 3? Dígitos igual suman 3. ¿O no? No, los dígitos tienen que sumar un número divisible por 3. ¿Ya? Ah, casi lo mismo. Casi lo mismo. No exactamente. Y también para 9. 6, 9. Y para que sea divisible por 7, Ah, ese es difícil. 7. ese no se puede, ¿no es cierto? Ese no O sirve. sea, no es tan fácil. No es tan fácil, no, porque no tiene mucha actividad práctica. Pues después vamos a ver por qué, ¿ya? Pero terminemos este compadre número. Este es 9 por algo. ¿9 por cuánto? 9 por 20. 9 por 21. 9 por 22. 23. 9 por 23. Según la calculadora, sí. 2 por 9, 18, 180. 3 por 9, 27. Sí, justo. 9 por 23. Así que funciona. Pero ustedes ven, se me va a poner pesada la vista, los números son grandes. Entonces, ahora, bueno, suponer que es cierto para n. Suponer para n. Ya no estoy usando la letra K, ¿ya? Es decir, voy a suponer que es cierto. Es divisible por 9. Por demostrar, para n más 1. 10 a la n más 1 más 3 por 4 a la n más 1 más 2 más 5. Tengo que ver el siguiente caso. Entonces tengo aquí 10 a la n más 1 más 3 por 4 a la n más 3 más 5. Tengo que demostrar que esto es divisible por 9 usando que esto es divisible por 9. Entonces, ¿cómo lo hago? A ver. Aquí soné, pues a ver. Pero es que 10 a la n más 1 es 10 a la n por 10. Ya. Y 3 por 4 a la n más 3 es 3 por 4 a la n más 2 más 5. Estoy obligando, estoy haciendo aparecer los números a la fuerza. 3, 4 a la n más 2, 10 a la n y 5. Ah, ok. Entonces aquí tengo chuata. A ver. Entonces aquí, pero el 10 es 9 más 1. Entonces esto es 9 más 1 por 10 a la n. ¿Ya? Más 4 por 3 por 4 a la n más 2. Y este compadre es el que aparece allá. Más 5. 9 por 10 a la n más 10 a la n más. Aquí tengo 4, necesito uno solo. Bueno, no importa. Puse todo, es el 5 también, porque yo, ¿ya? ¿Y qué es lo que me sobra? Aquí le pedí prestado 1, así que me sobra 3 por 4 a la... Sí, porque aquí tenía 4 peras. Entonces le pedí prestada una pera y las otras 3 me sobraron acá. Viejo sucio truco, sucio. Este es divisible por 9.
por hipótesis de inducción, por hipótesis. Esto es 9 por algo, 3 por 3, 9. También es divisible por 9. Y este, divisible por 9. Divisible por 9, divisible por 9 por hipótesis de inducción, divisible por 9, todo divisible por 9. Se acabó. Pero ven que requiere cachativa, ¿ves? Porque uno tiene que darse cuenta. Quiero demostrar que esto es divisible por 9 usando esto. ¿Y cómo hago aparecer esto? Chuata, ¿cómo lo hago aparecer? ¿Dónde se me ocurre? Ah, pero entonces me dice, y necesito un 10 a la n solito, y aquí tengo 10 por 10 a la n. No me importa, pues lo separo 9 más 1, y le pido prestado 1 por 10 a la n. Entonces ahí está. 1 por 10 a la n. Este tengo 4 peras aquí, 4 de este tipo. Necesito uno solo prestado, este. Me van a sobrar 3, pero no importa, porque 3 por 3 es 9. Ah, maravilla, divisible por 9. Y el 5 lo necesito porque lo voy a usar, usando la hipótesis. Divisible por 9. ¿Y qué es lo que me sobró acá? 9 por algo. Ah, buena onda, divisible por 9. Todo divisible por 9, ¿ves? Cachativa. ¿Esto cómo se logra? Con mucho ejercicio, haciendo mucho ejercicio. Bien, y para finalizar, me quedan 4 minutos ya. ¿Cómo sé yo si un número entero es divisible por 9? O sea, n, lo voy a expresar, a ver, n a sub k menos 1, a sub 0, expresión decimal. Expresión decimal. ¿Ya? Es decir, a sub 0 el dígito de las unidades, el siguiente de las decenas, ya por ejemplo, n igual 1728. ¿Cuánto será? Este es de las unidades, decenas, centenas, mil. Entonces esto es 8 más 2 por 10 más 7 por 100 más 1 por 1000. 8, 200, perdón, 8, 20, 700, 1000, 1728. Así se escribe, ¿ya? Entonces, en general, el n se escribe así: a sub 0 más a sub 1 por 10, más a sub 2 por 10 al cuadrado, más a sub k por 10 a la k. No sé hasta dónde voy a llegar, depende del número de dígitos. Si este es un número grande, el k va a ser grande. ¿Ya? Entonces, quiero saber si este número es divisible por 3. Ah, pero es que esto es a sub 0 más el 10. Ah, por 9, no digo por 3 o por 9 ya, pero el 10 es 9 más 1. A sub k, 9 más 1 a la k. Si ustedes desarrollan, bueno, aquí no hay que desarrollar nada, a sub 0 más a sub 1 por 1 más 9 por a sub 1 más. Si yo desarrollo el cuadrado aquí, si desarrollo el cuadrado me va a dar 9 cuadrado, 2 por 9 más 1, más a sub 2. Entonces voy a poner todo lo que no es divisible por 9. A sub k. A sub k por el 1. Y después todo lo demás 9 por algo. Por lo tanto, este va a ser divisible por 9 cuando esto sea divisible por 9. Porque este ya es divisible por 9. Entonces cuando esto sea divisible por 9, es decir, tiene que sumar los dígitos. Suman los dígitos. Es este divisible por 9, 1 más 7 más 2 más 8, 18. 10, 18. 2 por 9, 18. Sí, este es divisible por 9. 1728 es 9 por algo. No sé cuánto. Ustedes lo buscan. Se me acabó el tiempo. Voy a parar la grabación antes que me corten, ¿ya? ¡Hasta mañana!